desconectado. Después ya vienen todos los procesos neurodegenerativos dependiendo de cuál haya sido la causa inicial y cuál sea el mensaje intracelular, mitocondrial o no, para la muerte celular. En glaucoma no pasa nada diferente. En glaucoma sucede que las células se desconectan y ahí están. La prueba de ello es que uno de los términos dentro de la neuroprotección es el neurorescate. Y el neurorescate, en lo que se está trabajando en forma activa, permite que gracias a mejorar las condiciones in situ sobre todo de la zona sináptica, se pueda volver a reconectar las células. Esto está muy interesante y promete a un futuro realmente funcional como una especie de neuroprotección. Lo que todavía no sabemos es la neuroregeneración. De todas maneras, el término de neuroprotección, como dice la diapositiva, es una protección a las células ganglionares, en el caso del glaucoma, que están sanas, y tratar de rescatar aquellas que no están muertas, porque esas ya no se pueden rescatar, pero que están en ese periodo límbico de haberse desconectado para no consumir neurotrofinas que le pueden servir a las que están sanas todavía y no morir. La neurodegeneración entonces realmente es el daño secundario. La neurodegeneración en glaucoma no es tensional dependiente, aunque de alguna manera el daño primario en la inmensa mayoría, y me estoy refiriendo al mecanismo de glaucoma de ángulo abierto, el ángulo cerrado y los procesos de glaucoma en tensión normal, entre comillas, que es otra cosa. Me estoy refiriendo al glaucoma primario de ángulo abierto. Cuando existe ese daño mecánico, lo que sucede fundamentalmente es la obstrucción del flujo axoplásmico. Y las neurotrofinas que van por ese flujo axoplásmico no solamente sirven para mandar o para llevar mensaje, sino que sirven para llevar los elementos de neuroregeneración, alimentación y neuroprotección. Hay un estudio, o hay varios estudios interesantes, desde luego no en mamíferos, sino en animales filogenéticamente inferiores, como pueden ser los peces o como pueden ser los reptiles, en los cuales no existen determinadas células de sostén, oligodendrocitos, y entonces a ellos les vuelve a crecer la cola, y en la carpa dorada se le puede cortar el nervio óptico y ese nervio óptico se vuelve a reconectar, porque una cosa es que se reconecte simplemente y otra cosa es que se reconecte con polarización, que es lo que sucede en la carpa dorada. Estos estudios, cuando se intentan repetir en mamíferos inferiores como las ratas, por ejemplo, nunca llegan a producirse. Las gemas de crecimiento en un nervio cortado se ven interrumpidas por la presencia de los oligodendrocitos. Uno de los premios o de los precios por llegar a ser filogenéticamente superiores es que no tenemos la posibilidad de que tengamos neuroregeneración. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, por ahí pensamos que vamos a eliminar a los oligodendrocitos de los mamíferos. Entonces en las ratas se puso una isoleucina, que es una isoleucina 2 dimerizada, y entonces se eliminaron los oligodendrocitos de los cultivos, y sí, en efecto, se volvían a reconectar las células nerviosas. Pero ¿qué pasa, verdad? Los oligodendrocitos son sustancialmente útiles para evitar los cortocircuitos dentro de un torrente de muchas fibras nerviosas. Entonces no es práctico ni es útil, porque los sistemas que tienen los peces y los sistemas que tienen los reptiles para que sirva de aislante, no es a expensas de las mismas sustancias que tienen los mamíferos. Esa es una de las razones por las cuales no podemos tener neuroregeneración. Entonces tenemos que contentarnos con una neuroprotección. Y este nuevo paradigma es en el que se ha buscado trabajar exhaustivamente para tratar de retardar, evidentemente, o prevenir la muerte celular. Existen muchos mitos
y existen algunas realidades. Hay mitos generales y mitos específicos. Hay un mito muy generalizado últimamente, que es el mito de las células madre, pensando que realmente las células madre es el kit de reparación de todos los tejidos, y eso no es particularmente cierto, sobre todo porque no existe la capacidad o la posibilidad de que la heterología del origen de los tejidos pueda ser tan específica como para que pueda utilizarse para regenerar, para que podamos tener una neuroprotección neuroregenerativa en los pacientes, porque fíjense ustedes que las células madre, a los que tienen terceros molares no se los quiten, por favor, porque es la última reserva de células madre. El timo, pues ya, los que pasamos ya de los 20 años como yo, ya no tenemos un timo útil. Y otros lugares como la cresta ilíaca, etcétera, etcétera, son células madre de muy bajo poder desespecializado y con capacidad para reespecializarse. La famosísima terapia celular con células madre que se vuelven embrionarias, quizá cuando los niños que ahora se les está cultivando y guardando lo del cordón umbilical, cuando tengan glaucoma, a lo mejor probablemente pudiera funcionar. Ahora no lo sabemos. Se ha prestado a muchísima charlatanería y esto realmente no es más que un mito hasta este momento. No tenemos la sustentación científica para hacerlo. Hay algunas cosas interesantes, como por ejemplo, yo soy el piloto de pruebas de la primera parte de allá arriba, y estoy tratando de ver cuál es realmente la dosis terapéutica. Con Juanito Zaparrés se lo he intentado algunas veces, pero no podemos llegar a la dosis terapéutica porque antes de que lleguemos a la dosis terapéutica como que perdemos el sentido, ¿no? O sea, hay que tomar cientos de vasos de vino tinto para que pudiéramos tener un efecto de neuroprotección. La necesitaríamos en caso de una caída, ¿verdad? Es fácil en estas condiciones. Los trasplantes de neuronas. Por ahí ya empiezan los retinólogos a hacer unos trasplantes de mácula. Yo no sé de qué habrán fumado, ¿verdad? Si piensan en un trasplante de mácula puede funcionar, pero bueno. Los trasplantes de neurona se han intentado hacer porque ahora existe la tecnología como para desespecializar el DNA de las células. Existe la tecnología para que una célula de sostén pueda convertirse en una célula potencialmente germinativa y potencialmente especializada. Pero eso se puede hacer in vitro, porque la cantidad de manipulación que se tendría que hacer célula por célula para desespecializarla y luego reespecializarla, pues seguramente el individuo moriría de viejo mucho antes de que pudiéramos hacer esto. Si pensamos que un nervio óptico tiene parece que 1 millón de células, de axones de células ganglionares y del resto de células de la retina. El café como neuroprotector, bueno, yo la verdad es que eso los dejo. ¿Cuál es nuestra verdadera y real neuroprotección? Bueno, tendríamos que pensar que existen una serie de pasos dentro de la patogenia inicial de glaucoma, que incluye la hipertensión ocular tan vituperada últimamente, las alteraciones genéticas que tenemos en la lámina cribosa, que probablemente vayan relacionadas con los cambios del grosor corneal, no los inducidos por los compañeros refractólogos, que a veces se encargan de confundir un poco la vida, pero bueno, sino las alteraciones genéticas que permiten que una lámina cribosa sea muy complaciente o poco complaciente. Probablemente este binomio tenga una relación también con respecto a la posibilidad de sobrevida de las células ganglionares. Evidentemente, las condiciones de mala perfusión capilar, ya sea en forma primaria o secundaria al fenómeno hipertensivo ocular. Y lo que sí es un hecho más que comprobado son las alteraciones que por compresión a nivel de la lámina cribosa
se sucede en el flujo axoplásmico, y de ellas hay varias neurotrofinas ya bien estudiadas que se correlacionan, sobre todo la neurotrofina derivada del cerebro, de crecimiento derivada del cerebro, que se correlaciona con una serie de marcadores que ha sido posible medir y determinar, y que se ve interrumpida cuando la presión intraocular en el perro pasa de los 25 milímetros de mercurio. No pretendo que esto sea una cifra mágica, pero si yo por azares del destino un día llego a su consultorio y tengo 25 milímetros de mercurio, o 26 para que no tengan un problema, me tratan, por favor, me bajan la presión. Las teorías de daño primario, que hasta hace pocos años eran motivo de discusión, y aquí tenemos algunos elementos con los que pudimos discutir en varias ocasiones sobre apoyo a la teoría mecanicista y la teoría vascular primaria, pues sabemos que deben de tomarse en forma conjunta, porque sí, tiene sus cosas positivas y reales la teoría mecanicista, lo que hablábamos del abombamiento posterior y la compresión por bloqueos de transporte del flujo axoplásmico. La teoría vascular primaria, con los cambios que ya también se han demostrado de la autorregulación, y por supuesto algunos cambios que todavía no se han demostrado, que probablemente el glaucoma sea una enfermedad endotelial, probablemente el glaucoma sea una disfunción endotelial, no sé si primaria o secundaria. Lo que sí sabemos es que si nosotros bajamos los niveles de presión intraocular, estamos neuroprotegiendo ese nervio. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la presión de perfusión. Fíjense que estoy hablando de presión de perfusión, luego voy a hablar de cantidad de perfusión, y luego voy a intentar hablar un poquito sobre calidad de perfusión. Son tres términos que se confunden, pero que son bien diferentes. Cuando nuestro paciente tiene un fondo vascular patente, hipertensión, hipotensión arterial, vasoespasmo central o periférico, hueso migrañoso, hay que tener higiene vascular, porque seguramente al tener ese paciente en control mejorarán sus condiciones como para que pueda haber una mejoría en la neuroprotección no hipotensora del tratamiento del glaucoma. ¿Por qué nos preocupa tanto esto de la neuroprotección? Pues porque todos tenemos pacientes que con el paso del tiempo, y aunque estemos en cifras tensionales bajas, el paciente se sigue deteriorando. Evidentemente, los pacientes que tienen esas condiciones aparecen francamente con un daño secundario. Y el daño secundario habitualmente es de un grupo, inicia en un grupo de células, pero como se acompaña de situaciones tales como la excitotoxicidad es como si en este momento, en esta primera mesa, tiran una bomba lacrimógena. Primero se van a ver afectados ellos, pero después esa onda de expansión probablemente vaya a alcanzar poco a poco a todo el auditorio. Eso de alguna manera es el ambiente excitotóxico que sucede gracias a algunos elementos en exceso en el ambiente sináptico. Esta es la cascada de la neurodegeneración en la que todos los investigadores están tratando de estudiar para buscar un control, una neuroprotección, no en control de presión intraocular, no tensional, para evitar la muerte celular. Entonces, sabemos que en la excitotoxicidad lo que existe es un aumento del glutamato en el ámbito sináptico, y entonces se trata de a veces manejar a los pacientes con bloqueadores. Y luego sabemos que existe el glutamato, lo que hace es dejar abiertas los canales de calcio en la célula postsináptica, que son bloqueadores de calcio, N-metilaspartato dependientes. Entonces tratamos de tratar a los pacientes con bloqueadores de calcio. Tratamos de ver si no existe como producto final de la hipoxia celular la producción de radicales libres, que en su forma de peroxinitrito y luego de peróxido de hidrógeno se carga todas las capas, la capa proteínica, la capa de carbohidratos y la capa lipoídica, y llevará, por supuesto,
a la muerte. Entonces, basados en esta cascada, se han diseñado algunas situaciones que quiero empezar a mostrarles. ¿Qué características tendría que tener un fármaco neuroprotector para que pudiéramos creer en él? Tendría que tener un sitio específico de acción en la retina o en el nervio óptico que nos garantizara que ahí va a ser la neuroprotección. Tendría que aumentar la supervivencia de las células ganglionares de la retina en modelos experimentales de glaucoma y evidentemente alcanzar el objetivo de la neuroprotección con dosis adecuadas. Ahorita vamos a ver por qué decimos esto. Y por supuesto, no solamente que funcionen las ratas, ¿verdad? Que funcionen también en unas ratas más grandes, bípedas, que somos los humanos. Se han diseñado en los últimos 20 años 3 productos fundamentales. Uno es el MK801. Ese MK801 de los laboratorios Merck, evidentemente, en varios modelos experimentales demostró que podía prevenir la pérdida de células ganglionares de la retina. Pero no sabemos si realmente la excitotoxicidad es el único mecanismo, o mejor dicho, no sabíamos. Ahora ya sabemos que no es el único mecanismo. Entonces, pensar en que los antagonistas a los receptores de glutamato, ya sea en forma directa o indirecta, nos van a solucionar el problema, es ser un poquito utópicos en el tratamiento. La memantina es el siguiente. La memantina se estudió y se está estudiando en Alzheimer y está estudiando en Parkinson, etcétera, etcétera, y en el humanoide también. Ahorita les voy a mostrar algo más. El MK801, fíjense que bloquea la neurotransmisión normal de glutamato, pero la bloquea sin ton ni son, y nosotros no nos podemos quedar sin aminoácidos excitatorios en la sinapsis, porque entonces serían todos los de GABA los que ganarían el partido, y entonces estaríamos todos con una depresión en el sistema sináptico, que no quiere decir que estemos tristes o dormidos, quiere decir que estaríamos con las funciones hechas una porquería, y entonces esto no nos sirve, clínicamente no nos sirve. El liprodil es el otro que se ha diseñado, la memantina es de Allergan y el liprodil de Alcon, pero fíjense ustedes que no se puede lograr una dosis adecuada para tener el efecto neuroprotector sin interferir como neurotóxico en el sistema nervioso central. Ese es el problema, que no se ha diseñado una prodroga para que medicamentos tan seguros como la memantina, y me refiero a seguros no porque sean seguros en glaucoma, sino porque sabemos que sí neuroprotege como un antagonista receptor de glutamato, pero actúa en forma indiscriminada. No se ha podido convertir en una prodroga que responda a los niveles de glutamato para decirle en esta sinapsis sí y en esta no. Y lo veo muy difícil, pero bueno, en eso están. La realidad con estos antagonistas a los receptores es que no existe realmente la posibilidad de que tengamos una neuroprotección de las células ganglionares de la retina. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de ser específico para las células o para las sinapsis que están afectadas. Se empezó a desarrollar en el año 2000, no haga mucho caso, que 2005, una fase 3 para uso en glaucoma con la memantina, pero fíjense que estos señores de Allergan ya lo cancelaron, no dijeron por qué, pero ya está cancelado. Eso quiere decir que negocio sí iba a hacer, o sea que desde el punto de vista económico no podría decir la razón. Seguramente es porque no estuvo funcionando o porque las posibilidades de producir una neurotoxicidad eran mayores que producir una neuroprotección. Otra parte de la cadena o de la cascada de la neurodegeneración es manejar los factores neurotróficos que sabemos que sí tienen un efecto y un deterioro. Aquí les decía yo, la tropamiosina quinasa B es la encargada de fijar el factor de crecimiento derivado del cerebro, que es una de las neurotrofinas más importantes para la sobrevida. Y resulta que en los pacientes con glaucoma, esta tropamiosina quinasa B está sumamente difundida porque están tratando de pescar lo poquitito que llegue de la neurotrofina BDNF.
y llega el momento en que la misma célula, la misma producción interna de la parte preganglionar decide ya no producir más BDNF, y entonces la troponeuroxina B aparece muy marcada en los axones de las células ganglionares, pero no es efectiva. De nada nos va a servir entonces que nosotros podamos poner ni BDNF ni tampoco el TRKB. En algunos de los modelos de glaucoma no se relaciona directamente esta cantidad, pues sus niveles de troponeuroxina o de BDNF con el daño o el tipo de daño que sucede en la sinapsis. Con respecto a BDNF, entonces, el mito es que es una realidad la depresión de neurotrofinas en todos los modelos estudiados. No es cierto. La realidad es que hay inconsistencia en los modelos animales, que existe un efecto temporal en la supervivencia de células ganglionares de la retina. Esto es muy claro en los estudios en los perros, que requiere de múltiples aplicaciones intravítreas. Imagínense ustedes que tenemos que poner a lo mejor 10 o 15 o 20 aplicaciones al mes con cantidades suficientemente poco tóxicas como para que buscáramos un efecto que sabemos que no se va a llevar a cabo, ¿no? Las altas dosis van a inducir radicales libres en exceso, que sabemos que es otro de los factores de muerte celular. De la mano con la memantina va otro villano, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico tiene 3 isoformas, la 1, la 2 y la 3. Fácil, ¿no? Pero fíjense ustedes que las isoformas inducidas del óxido nítrico es la isoforma 2, y esa isoforma 2 es tóxica directamente a las neuronas. No se puede inhibir si no se inhibe la sintetasa que hace que ese óxido nítrico se conforme en 1, 2 o 3. Entonces se ha intentado inhibir la sintetasa del óxido nítrico 3. ¿Y qué es lo que sucede? Señores, no pasa nada. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que resulta que nosotros podemos inhibir esa sintetasa, pero está continuamente liberado por los astrocitos y por la microglia en los pacientes afectados por glaucoma, o en los pacientes traumatizados de alguna manera, o en los pacientes con problemas de tipo neurodegenerativo de otra índole. Pues ya nos podemos hartar de mandar elementos contra la sintetasa, que de todas maneras, como esto es intracelular, va a seguirse produciendo. Entonces tampoco tiene un efecto. La aminoguanidina es el ejemplo típico del inhibidor potente de la sintetasa. Y la verdad es que no genera el mismo efecto si se usa en diferentes vías de administración, y no hay inhibidores isoespecíficos para la 2. ¿Por qué? Porque se sintetiza en diferentes células. Otra, sabemos que hay canales de sodio que también tienen que ver con la lesión glaucomatosa, y que algunos de ellos se ligan también por interacción con los canales de calcio. Esos antagonistas que alguna vez estuvieron muy promovidos, ya sabemos hoy en día que no funcionan tampoco. Los antagonistas de esos canales de sodio sabemos que como realidad alteran las ondas alfa y beta del electroretinograma, o sea que es tóxico. No existe dosis que disminuya la actividad de los canales de sodio sin afectar la conducción iónica normal. O sea, si ya tenemos un problema de transmisión porque está interrumpido el flujo exoplásmico, encima vamos a alterar la membrana celular porque tenemos alteraciones iónicas, pues estamos haciendo cosas mal. El mito es que es de utilidad en el tratamiento del glaucoma. Olvídense, los antagonistas de los canales de sodio no funcionan. Sabemos que existe estrés oxidativo en la neurodegeneración, porque existe apoptosis, y en la apoptosis existe también un estrés oxidativo. Cuando la célula decide morirse, y se decide morir porque hay un mensaje intracelular que así le dice, te tienes que morir, está hasta acá de un montón de sustancias, camodulina, etcétera, etcétera, que son potencialmente productoras de radicales libres. Los radicales libres, y esto ya es una interacción con la clínica, se producen después de una isquemia y una reperfusión.
Esto de los radicales libres se empezó a estudiar en los infartados del miocardio. Cuando el paciente llegaba infartado a una sala de urgencias cardiológica, le quitaban de inmediato el trombo, le oxigenaban y se morían más que los que no les hacían eso. Porque en el momento de la reperfusión hay la liberación exabrupta, exagerada de radicales libres que son potencialmente neurotóxicos. Esto es lo que sucede evidentemente con los antioxidantes, que queremos quitar un efecto que no está relacionado con una antioxidación. Nosotros no somos capaces de poder inhibir intracelularmente la síntesis de estos radicales libres. Entonces, extrínsecamente no tienen ninguna razón de ser. Algunos antioxidantes como el ginkgo biloba o el alfa-tocoferol se utilizan, pero se utilizan en enfermedades que no tienen tanto fenómeno degenerativo de origen intracelular, sino que tienen origen neurodegenerativo de origen extracelular. Intracelular involucra a una situación que se llaman las caspasas, las cascadas de las caspasas, que ahora vamos a ver un poquito más. Y aquí estamos dando la realidad de lo que sucede, ¿no? No hay mejoría, o hay una mejoría muy pobre teóricamente de los campos visuales, es un estudio bastante sesgado este. Y evidentemente los efectos de la ginkgo biloba, vasotrópicos, etcétera, no tienen la suficiente especificidad como para que sea funcionante en las células ganglionares de la retina. Las proteínas antiapoptóticas o disminuir las proteínas apoptóticas que se sintetizan en la mitocondria. Evidentemente hay dos tipos, las antiapoptóticas, que son la BSL2 y la BSLX, y las que son la BAD y la BAX, que son proapoptóticas. Se supone que hay alguna posibilidad de poderlos manejar, y a la brimonidina se le dijo que tenía una actividad justamente como antiapoptótica. Y algunos inhibidores de la calcineurina, que es uno de los mecanismos en el que sufre en el momento hipóxico de la mitocondria para la síntesis de estos genes o de estas proteínas proapoptóticas, pero inhibir las calcineurinas, que en efecto inhiben el gen BAD, tendríamos que meterle como medio kilo de calcineurina al cerebro como para que inhibiera lo del nervio óptico, cosa que clínicamente es imposible. Aquí le estoy diciendo lo de la caspasa 3. Aquí, antes de que veamos lo que dice arriba, fíjense cómo hay una diferencia importante en un perro sin glaucoma, cómo está marcada o no está marcada la caspasa, mientras que en un perro con glaucoma la caspasa está ocupando prácticamente todo el lecho en donde debía de estar el nervio óptico o lo que queda de él. Eso que ven como anaranjadito, esta es la tensión de las caspasas. Esto, que es la tensión de las caspasas, quiere decir que el mensaje intracelular de muerte celular programada está dado. Factiblemente sea un mensaje combinado, no solamente el de las caspasas, pero el que se conoce es la liberación mayor de la BAD y del BAX como factores proapoptóticos. La brimonidina, ya vamos a empezar algo más inteligible, ¿no? Nos lo quisieron vender como un inhibidor de las vías proapoptóticas, inducción de BDNF y factor de crecimiento de fibroblastos, inhibe liberación de glutamato. Híjole, qué padre, ¿no? Ya le hicimos con la famosa brimonidina, pero resulta que no es cierto. Esto solamente se pudo hacer en un solo modelo experimental, y además la zona que se manejó no tenía una microcirculación como tiene la cabeza el nervio óptico, que no responde, digamos, no tiene receptores alfa, beta, adrenérgicos y colinérgicos, sino que está manejada por la endotelina 1, que es de secreción de función endotelial. Evidentemente es un potente agonista alfa-adrenoreceptor, 1000 veces más selectivo para alfa-2 que para alfa-1.
pero es un mito que funcione como un mejorador del incremento en la perfusión. La realidad es que la brimonidina sí mejora la sensibilidad al contraste en pacientes con glaucoma. Claro que la mejora, porque tiene un efecto local interesante. Es difícil delinear efectos de la presión independiente, evidentemente. Y actualmente existe un estudio multicéntrico comparando timolol con brimonidina en pacientes con glaucoma de tensión normal. Este estudio, que lleva no sé cuántos años, no ha podido determinar realmente si existe una diferencia en el comportamiento de la microvasculatura en pacientes tratados con brimonidina que los tratados con el timolol. Y miren que al timolol se le tiró durísimo en su momento porque tenía efectos sobre la microvasculatura posterior. El betaxolol in vitro aumenta la supervivencia de las células ganglionares de la retina, eso es lo que nos decía, y actúa inhibiendo canales de calcio y sodio, eso es lo que nos decía. Ese es un mito. En realidad no existen estudios clínicos adecuados porque no fue hecho en tejido del sistema nervioso central propiamente y disminuye la presión menos que otros beta bloqueadores, eso me queda clarísimo. Se ha encontrado que en pacientes con hipertensión ocular el betaxolol mejora los parámetros hemodinámicos de la arteria central de la retina. También nos quisieron vender eso cuando lo compararon con el timolol. Y claro, como es un beta bloqueador selectivo versus un no selectivo, esto se le apoyó. Pero acordémonos que la circulación de las ciliares cortas posteriores y de todo el Adler-Zinc que está ahí atrás no tiene que ver prácticamente nada con la inervación adrenérgica ni colinérgica, sino está dada por una síntesis endotelial de endotelina 1A. Lo demás que yo les pueda decir es relacionado con el betaxolol y las cosas que se dijeron. Sin embargo, esto les quiero decir que no fue llevado donde tenía que haber sido llevado. Se estudió en arterias ciliares, no se estudió en la circulación del nervio óptico. Entonces es un mito. La cetazolamida. ¿La cetazolamida es capaz de incrementar el flujo sanguíneo cerebral? Efectivamente. Ustedes hacen una fluorangiografía en un paciente con la cetazolamida y el tiempo arteriovenoso, o mejor dicho venoso arterial, va a mejorar porque produce una vasodilatación. Esa es una verdad. Harris y colaboradores dicen que la dorzolamida, comparándola con el placebo, no encontraron que la dorzolamida afectara los parámetros hemodinámicos retrovulvares. Pues no los afecta, mejora. En realidad, aumenta el calibre y por ahí pasa más sangre, ¿no? Mejoró los índices de velocidad, o sea, disminuyó la resistencia, y cuando se asoció a diámetros fijos, tanto arteriales como venosos, mejoró el flujo sanguíneo de la retina y de la cabeza del nervio óptico. Esto es cierto. También dice que encontraron en pacientes con glaucoma la dorzolamida que incrementaba el paso arteriovenoso a nivel retiniano, igual que la cetazolamida, ¿verdad? El doctor Martínez en España dice que encontró que la dorzolamida mejora la presión diastólica final y el índice de resistencia disminuye, sin modificar la velocidad sistólica pico a nivel de la arteria oftálmica en ojos con glaucoma y sanos. Esto es verdad también. Otra vez Harris, en una prueba clínica, encontró que la dorzolamida aumentó significativamente el flujo sanguíneo ocular pulsátil. ¿Qué es el flujo ocular pulsátil? El flujo ocular pulsátil se supone que es el responsable de la parte más crítica de la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Esto suponiendo que el endotelio esté en buenas condiciones. Si no, pues ya podemos mejorar el pulso, que no va de ninguna manera a mejorar la perfusión. Y la dorzolamida provoca una reducción importante del índice de resistencia. Solamente estamos hablando que los inhibidores de la anhidrasa carbónica disminuyen la resistencia porque aumentan el grosor, el calibre vascular. Esto también es una verdad. La benzonamida no puede quedarse atrás, evidentemente, y dice más o menos lo mismo. Eso también es verdad. La unión de timolol con dorzolamida, ustedes se acordarán que nos vendían que para mejorar la autorregulación y quién sabe qué, ¿no? Bueno, también es verdad. La pregunta es si aumentar la cantidad de eritrocitos por segundo en un vaso sanguíneo mejora la calidad de perfusión tisular. Al principio les decía
cantidad y calidad de perfusión. Porque sí, existe evidencia de que produce una vasodilatación al disminuir la resistencia y mejora la velocidad y la cantidad, pero la calidad no. Si no, tendríamos pruebas con oximetría de que mejora el flujo a nivel de la cabeza nerviótico, y no es así. O sea que en realidad sí disminuye la resistencia y mejora la velocidad de perfusión, pero el mito es que la cantidad de eritrocitos pudiera mejorar la calidad de perfusión, mejora la cantidad, pero no la calidad. Hay unos nuevos enfoques ahora, hay la activación de los receptores muscarínicos de la acetilcolina mediante la galantamina, que de alguna manera se supone que va a tener un efecto directo sobre los canales de calcio. El papel de la acetylcolina terminal quinasa, el JNK3, que también pudiera ser que inhibiera los fenómenos de oxidación que sucede cuando viene ya el fenómeno degenerativo, y así hasta la microestimulación eléctrica de células ganglionares de la retina, que parece ser que es la mejor forma para reconectar a las células que están desconectadas. Esto en células ganglionares de la retina, pero también en fotorreceptores. Lo están utilizando en pacientes con problemas de tipo macular, mejorando la calidad, no la cantidad de la función. Sin embargo, y ya para concluir, la verdad es que en este momento no existe una evidencia clínica consistente como para poder asegurar que existe ningún sistema neuroprotector clínicamente aplicable para el glaucoma. En realidad no existe. Yo lo que quisiera que ustedes quedaran bien claros es que el glaucoma es una enfermedad de la fregada, que tiene una neurodegeneración muy especial. No se neurodegenera igual un paciente que estuvo sometido a presiones de 20-25 por 30 años a un paciente que estuvo neurodegenerado con una presión basal por arriba de los 30-35, ni que uno que tuvo una hipertensión ocular aguda de 50. El sistema inmunológico responde diferente. Hay pacientes que tienen todo el cascarón para volverse glaucomatosos. Tienen una lámina cribosa bien complaciente, son miopes, o sea que todo el resto de la esclerótica tiene sus disfunciones. Y a lo mejor no son glaucomatosos con presiones de 20 y tal. Y hay otros que tendrían todo el equipo para protegerse y eso sí se lesiona. Lo que les quiero decir con esto es que tratar de comprender la neurodegeneración para pensar en estrategias de neuroprotección, yo creo que no nos va a tocar a ninguno de los que estamos aquí. ¿Ven? ¿Por qué? Porque todavía no comprendemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Ya sabemos lo que sucede en el ambiente sináptico, ya sabemos lo que sucede en la mitocondria, ya sabemos lo que es la muerte celular programada, ya sabemos cuáles son los mecanismos de apoptosis, ya sabemos lo que es la toxicidad por radicales libres y por qué unos y otros no. Ya sabemos que existen desde el punto de vista genético un montón de posibilidades genéticamente determinadas con la genética molecular de cuando menos 8 tipos diferentes de glaucoma primario de ángulo abierto. En uno se lesiona más que el otro el paciente. ¿Por qué? Tendrá más facilidad como para que se estrangule el flujo axoplásmico, producirá mucho más radicales libres de peroxinitrito durante el momento de la hipoxia celular. No lo sabemos. Tenemos que pensar que el glaucoma, como todo en la vida y en el cosmos, tiene un periodo de estabilidad que es antes de que aparezca la enfermedad. El siguiente periodo de estabilidad, donde ya no va a haber más cambios, es cuando el paciente está ciego. Esa es la siguiente estabilidad. Díganme qué sigue después de la ceguera en el glaucoma. Y lo único que nosotros hacemos como terapeutas es aumentar el periodo de inestabilidad. Nosotros no podemos hacer nada para estabilizar al paciente lo suficiente como para que se pueda no curar, sino ya no empeorar. Si el paciente vive lo suficiente, se va a quedar ciego.
porque la neurodegeneración, es decir, es un concepto viejo y ya lo sabemos, una vez que empieza, ya no para. Lo único que hacemos es aumentar ese periodo de latencia. Cuando pensemos delante de nuestro siguiente paciente que vemos con glaucoma, sintamos un poco responsables de estar siendo inestables en el cosmos, tratando de que ese paciente, pues sí, se va a quedar ciego, pero pues ya que se quede ciego cuando ya lleve 5 años de muerto, ¿no? Entonces, esa es nuestra terapia, ese es nuestro enfoque terapéutico, y todo esto que les acabo de mostrar, todo este rollo, es para que no nos dejemos convencer. Bajemos la presión, mejoremos higiénicamente al paciente desde el punto de vista vascular, y si quieren, denle una aspirina. A lo mejor la aspirina, que tiene la capacidad de poder modificar el citoesqueleto del eritrocito, pudiera mejorar la disfunción endotelial que seguramente está aparente en todos los pacientes con glaucoma. Ya se los dejo de tarea para que piensen. Muchas gracias por su atención. Dejó la pelota en el campo, en el medio. Bueno, señores, entonces vamos ahora a pasar al salón de al lado, el Roble 3,